Hola amigos, amigas de... El día de hoy conoceremos al diodo, el semiconductor más básico y el cual se utiliza fuertemente en la industria y cuyo funcionamiento está basado en la unión P-N. El diodo es un elemento de circuito no lineal muy simple. ¿Qué significa no lineal? Primero recordemos un circuito lineal, donde se sabe que una resistencia tiene una relación lineal en el voltaje y la corriente que pasa por ella. Por ello es que la ley de Ohm se lee como el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Y esta constante de proporcionalidad se llama resistencia y por lo tanto esta expresión sabemos que tiene la forma de una ecuación lineal que cruza por el origen. Un elemento no lineal como el diodo tiene una relación entre el voltaje y la corriente que no es una recta, pero esto lo sabremos a detalle comprendiendo su funcionamiento al polarizar la unión P-N, ahora alias diodo. Si vienes de ver el video anterior, bienvenido, pero si no es así, te recomiendo ampliamente para que lo veas previamente. Aquí te dejo una liga a fin de que puedas dar continuidad al entendimiento. Un diodo, decíamos, es la unión P-N, que ahora lo polarizamos en directo. Polarizar en directa significa que el lado del material tipo N, que tiene portadores de carga mayoritarios negativos, alias electrones libres, colocamos una placa negativa, que tiene portadores de carga mayoritarios positivos, alias huecos, colocamos una placa positiva. Para que estas placas tengan esta polaridad, vamos a colocar una fuente de tensión continua de la siguiente manera. Observen cómo la polaridad de la fuente está conectada positivo con positivo y negativo con negativo. Y como sabemos que debido al potencial de la fuente circulará una corriente, alias flujo de electrones, colocamos una resistencia delimitadora de corriente. Tenemos frente a nosotros un diodo polarizado en directa. Ahora recuerden que el potencial de barrera tiene un voltaje igual a 0.7 o 0.3 voltios, depende del que esté hecho el diodo. Imaginemos que la fuente es variable y que por ahora la tenemos calibrada para que nos entregue una tensión de 0.2 voltios. Una vez que cerramos el switch, el voltaje aplicado en la fuente genera un flujo de electrones que entran al diodo por la placa negativa. Estos electrones experimentan una fuerza de atracción por la placa positiva del otro lado del semiconductor, pero no logran atravesar la zona de deflexión o zona de empobrecimiento, debido a que el potencial de barrera es superior al de la fuente. Entonces, hasta este momento no hay conducción en el diodo. Pero si ahora calibramos la fuente para que nos entregue un voltaje mayor a 0.7 voltios, para el caso del silicio, por ejemplo, entonces los electrones que fluyan por el cable conductor llevarán la suficiente fuerza para vencer la zona de deflexión o empobrecimiento. Y veamos con detenimiento lo que ocurre. Un electrón, ya encontrándose en la región P, de inmediato encontrará un hueco que le ayudará a seguir su viaje hasta la placa positiva. Cada átomo trivalente del lado P atrapa un electrón y se lo transfiere a otro átomo, un hueco libre. El primer átomo que contribuyó con el hueco libre para ayudar al electrón a seguir su viaje, vuelve a tener un hueco libre para ayudar a un nuevo electrón. Muy bien, permítanme congelar el movimiento de los electrones libres del lado N. Como son millones los electrones libres en la región N, dichos electrones al pasar a la región P se convierten en electrones de valencia de los átomos trivalentes hasta llegar
a la placa positiva y así continuar su viaje por el exterior de dicho diodo. Por lo tanto, en este caso existe la presencia de una corriente eléctrica en el diodo, alias flujo de electrones. Conclusión: un diodo polarizado en indirecta conduce una corriente eléctrica, siempre y cuando el potencial de la fuente sea mayor a 0.7 voltios para el caso del silicio o 0.3 voltios para el caso del germanio. Observen que la dirección que lleva el flujo de electrones va en este sentido, pero nosotros sabemos de nuestros cursos básicos de electrónica o de circuitos eléctricos que nos dijeron que la dirección convencional de la corriente es justamente al revés, ¿verdad? Es decir, la corriente convencional siempre la esquematizamos de positivo a negativo por el exterior de la fuente, ¿verdad? Este hecho, que pudiera confundir a algunos, se debe a que cuando se descubrió la corriente eléctrica pensaban que ésta se debía al flujo de cargas positivas y que éstas se movían por el circuito desde la terminal positiva hacia la terminal negativa de la batería. En base a ello se fueron formulando las teorías, las fórmulas, los teoremas, los símbolos y las leyes que rigen a esta materia, y a esa dirección de corriente se le llamó dirección convencional de la corriente. Pero luego de mucho tiempo, cuando descubrieron la naturaleza atómica, se dieron cuenta que lo que en realidad se mueve en los conductores son los electrones, como lo hemos visto aquí, y esa dirección la denominaron dirección de flujo de electrones. Mientras no dejemos de hablar de la unión Pn, seguiremos mostrando la dirección de flujo de los electrones como realmente es. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de comprender a los semiconductores cuando se está iniciando con ellos. Y cuando ya no hablemos de la unión Pn, sino que en su lugar la veamos consolidada en el símbolo del diodo, entonces nos referiremos a la dirección convencional de la corriente, que seguramente es con la que estás acostumbrado a trabajar. Si todo lo comprendido hasta ahora lo pudiéramos representar mediante una gráfica entre corriente y voltaje, diríamos que mientras el voltaje no supere la barrera de potencial, que es de 0.3 voltios para el germanio y 0.7 para el silicio, no hay conducción. Por lo tanto, no hay corriente. Estaríamos en esta zona. Pero una vez el voltaje supera la barrera de potencial, la unión Pn conduce y por lo tanto hay una corriente que crece abruptamente, cuyo valor únicamente está delimitado por esta resistencia. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasaría con este semiconductor si lo polarizamos al revés? En otras palabras, ¿qué pasaría si lo polarizamos en inversa? No te pierdas el siguiente video que lo explica con detalle. Hasta pronto.